pero hay temas que siempre queremos tratar aquí en el arranque, en Radio Sónica, que tiene que ver con la actualidad nacional, la actualidad política, porque más allá del COVID-19, que es una situación muy preocupante, hay cosas que sigan sucediendo, como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia, que bueno, ayer el Senado de la Nación finalmente ha tratado, pero bueno, hay algunos decretos que parecen estar molestando y mucho, como por ejemplo la discrecionalidad que puede llegar a tener el jefe de gabinete para el manejo de los fondos de la Argentina. ¿Qué mejor para hablar de este y otros temas de política y de coyuntura con el diputado nacional mandato cumplido, Eduardo Amadeo, quien muy amablemente me atiende en la mañana de hoy? Hola Eduardo, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo te va? Muy bien, Maxi, muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias a vos por atenderme en la mañana de hoy. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, Eduardo? Y acá estoy, encerrado, igual que todo el mundo, digamos, o sea, trabajando con la computadora, extrañando a mis hijos y nietos, y viéndolo con un poco de angustia, por supuesto, porque seguramente le pasa a todo el mundo los problemas económicos, el miedo a qué va a pasar, cómo va a seguir esta historia. Todos los días vemos en los diarios noticias contradictorias, ¿no? Están quienes dicen que el virus será derrotado, están quienes dicen que esto no se va más. Bueno, no muy diferente de lo que le sucede a todo el mundo, pero bueno, la vamos llevando. Bueno, relacionado con la actualidad argentina, está pasando esto que a consecuencia de la pandemia, el Congreso ha estado cerrado todo este tiempo, hasta el día de ayer, y efectivamente el Poder Ejecutivo ha tenido que gobernar por decretos de necesidad y urgencia, cosa, hay que decirlo, que muy abiertamente se le criticó en el primer mandato a Mauricio Macri, cuando el gobierno actual era oposición, decían que no se podía hacer decretos de necesidad y urgencia. Bueno, y hoy vemos muchísimos que ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos la discrecionalidad para el manejo de los fondos que estaría en cabeza del jefe de gabinetes, ¿no? De Cafiero. ¿Cómo lo ves esto, Eduardo? Déjame que invierta un minuto en explicarle un poco a la gente este tema de los decretos de necesidad y urgencia. Dale. Esto fue un invento que se hizo en la reforma constitucional de 1984, por lo cual se le dio al Estado, al presidente, la facultad de emitir decretos que son como leyes. Las leyes las emite el Congreso, los decretos los emite el Poder Ejecutivo, pero los decretos de necesidad y urgencia los puede firmar el presidente cuando por alguna razón de urgencia, por ejemplo el verano, cuando el Congreso no está funcionando, se necesita tener leyes, aunque no sean leyes. Pero el decreto de necesidad de urgencia tiene varias restricciones. Una de ellas es que deben ser confirmados por el Congreso. Para que sean leyes, los decretos tienen que ser aprobados por el Congreso en un procedimiento especial. La segunda restricción que tienen es que vos no podés hacer decreto de necesidad de urgencia para cualquier cosa. Hay cosas para las que claramente no se pueden hacer estos decretos, y una de ellas son aquellas cosas que le quitan facultades al Congreso. El Congreso, por ejemplo, tiene como facultades controlar el gasto del Ejecutivo. El Congreso aprueba el presupuesto, dice cuánta plata va a educación, cuánto va a salud, cuánto va a defensa, cuánto va a jubilaciones, y eso es una facultad exclusiva del Congreso que impide que el gobierno, el Ejecutivo, pueda hacer cualquier cosa. Hay una ley que dice que el jefe de gabinete puede mover partidas, puede mover una partida de una cuenta a la otra porque tiene una urgencia. Suponete que hay un terremoto, se necesita plata para arreglar los daños del terremoto, el jefe de gabinete lo puede mover, pero con un límite. No puede mover plata dentro del presupuesto por más de un 5% del presupuesto. Bien. Porque si no se perdería totalmente la facultad. El Congreso vota el presupuesto y el jefe de gabinete hace con esa plata lo que se le da la gana. Bien. El jefe de gabinete acaba de aprobar un decreto de necesidad de urgencia que le permite mover la plata de un lado a otro sin ningún límite. Puede hacer lo que se le da la gana. Y esto es inaceptable, es inconstitucional, pero además el Congreso queda reducido a la nada, porque una de las razones de ser del Congreso es controlar al Ejecutivo. Entonces, esto hace poco, con la excusa de la pandemia,
el jefe de gabinete el presidente firmó un decreto que le permite, insisto, mover toda la plata que se le da la gana sin explicarle nada a nadie. Y esto no se lo puede aceptar la oposición. Vos no podés meter la mano en el presupuesto. Entonces, lo que están haciendo nuestros diputados ahora, están planteando una cuestión judicial, ¿no? Y están diciendo, no lo vamos a aceptar. Y esto, que probablemente para la gente que nos escucha tal vez no sea muy importante, tiene su importancia, porque las cuentas públicas deben ser controladas, deben ser transparentes, uno no puede meter la mano donde se da la gana, y por lo tanto es importante que la oposición casualmente se haya opuesto a esto y no la deje pasar. Uh-huh. En base, bueno, a todo esto que estás contando, ¿crees que hubo un tiempo necesario de reacomodamiento de la oposición para salir a marcar estas discrepancias y estas diferencias en el marco de esta pandemia? ¿Por qué lo digo? Porque tal vez había situaciones que uno podía llegar a criticar en los primeros 15, 20 días, pero bueno, hubo un acompañamiento tal vez prudencial por parte de la oposición, bueno, y hoy ya hay voces bastante disonantes en el manejo de ciertas situaciones, no solo económicas, sino también políticas. Con respecto, el tema de la pandemia exige que el sistema político trabaje todo junto, porque esto es un drama terrible. La verdad que si no hacemos los mejores esfuerzos, los mayores esfuerzos posibles, esto puede terminar en una tragedia, como está pasando en tantos lugares del mundo. Y nosotros, desde la oposición, lo hemos acompañado en todo lo posible, porque acá, frente a esto, no hay espacio para la pelea política. Uh-huh. La gente que está hace 60 días metido dentro de un departamento no tolera, y tiene razón en no tolerar, ver las habituales peleas de los políticos mientras la están sufriendo, y no digo solamente los que están adentro de un departamento, que hoy día no tienen trabajo. Uh-huh. O sea que hay que respetar a la gente y tener mucho cuidado. Ahora, esto no implica que uno tiene que dejar pasar cualquier cosa. Digo, este tema que hablábamos recién del decreto de necesidad de urgencia no se puede dejar pasar, porque la plata hay que administrarla bien. Y si hay otras cosas que no son aceptables, o las propuestas como las que estamos haciendo nosotros en los temas que tienen que ver con las implicancias económicas de la pandemia, la pérdida de empleos, el funcionamiento de las asistencias, en todo eso está bien que la oposición se oponga y le exija al Congreso, al Ejecutivo, que no haga macana, o como hoy que acabo de leer recién, que la Oficina Anticorrupción desistió de seguir con las acusaciones a Cristina Kirchner por el tema de los del OTESUR y todos esos robos. No hay que callarse la boca con eso, a pesar de que estemos en la pandemia, ¿no? Bien, déjame preguntarte, Eduardo, ¿por qué crees que hay un silencio? Algunos dicen que tiene que ver con la institucionalidad de la máxima figura de la oposición, que es Mauricio Macri. Recordemos que sacó un 41% de los votos de la Argentina, y bueno, muchos están esperando su palabra en relación a lo que está pensando de todo esto de lo que estamos charlando, ¿no? Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, en un programa de televisión hace 2 o 3 días, lo explicó muy bien. La cuestión es la siguiente: Mauricio Macri es la principal figura de la oposición, y cualquier cosa que él dice inmediatamente va a los diarios, a los medios, etcétera. Y nosotros estamos convencidos que esto le da la oportunidad al gobierno para distraer la atención de otras cosas. De hecho, acá hay muchas cosas para seguir discutiendo. Tenemos que hablar mucho. Bueno, ahora estamos todos muy preocupados por el tema de la negociación de la deuda, sí, que si sale mal puede conducir a un desastre. Uh-huh. Estamos preocupados por las cuestiones que tienen que ver con la corrupción. Estamos preocupados por el buen manejo del dinero público, por las cuestiones de la seguridad. Por ejemplo, recuerden ustedes el tema de la liberación de los presos. Uh-huh. Hay muchas cosas que el gobierno tiene que explicar. Entonces Macri lo que dice es: si yo estoy todo el tiempo en los medios, voy a distraer la atención. Entonces él está trabajando mucho, habla todo el tiempo con sus diputados,
está discutiendo qué es lo que hay que hacer, cuáles son las propuestas. Por ejemplo, anteayer nuestros diputados y senadores presentaron 2 proyectos para proteger la situación jurídica de las empresas que pueden caer en convocatorias y quiebras por razón de la pandemia, digamos, de la recesión económica, que son 2 proyectos muy importantes que esperamos que el Congreso los apruebe rápido, porque tenemos que evitar que tantas pymes se vayan a la quiebra cuando lo podíamos resolver. Bueno, ese proyecto fue discutido y yo participé durante horas con Mauricio Macri. Entonces Macri no está escondido, está trabajando mucho, pero en este momento no tiene sentido que salga a la palestra, porque por la razón que te decía, porque se va a convertir en una suerte de blanco fijo y acá hay que discutir otras cosas. Me gustaría preguntarte, bueno, obviamente el gobierno nacional de Mauricio Macri perdió las elecciones, podemos discutir los números y seguramente nos vamos a dar cuenta que la Argentina sigue fragmentada y sigue fracturada con una avenida del medio que puede torcer la balanza seguramente en las próximas elecciones y tal vez que gane nuevamente el Frente Vamos Juntos, eso no se sabe, va a depender. Ahora, ¿hay una autocrítica interna de por qué se perdió la elección en diciembre? O sea, ¿qué pasó, digamos, en las últimas elecciones para que Macri no haya podido retener el poder? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Porque efectivamente había una imagen positiva de María Eugenia Vidal, todas las encuestas así lo marcaban y sin embargo perdió con Axel Kicillof. Sin duda que nosotros lo discutimos mucho porque hay que aprender de esto, hay que sacar lecciones, hay que mejorar, etcétera. A mí no me cabe ninguna duda que la derrota electoral tuvo que ver con la situación económica. La crisis de 2018 y 2019, motivada por muchas razones, ya las hemos hablado, que tuvieron que ver con el cambio en las condiciones internacionales, la terrible sequía de 2018, la necesidad que tuvimos de tomar deuda para pagar la deuda que nos había dejado Cristina, porque hoy día Fernández y las 2 Fernández, Cristina y Alberto, hablan de la deuda de Macri. Ellos dejaron una deuda enorme que hubo que refinanciarla, digamos, y esa crisis de 2018-2019 produjo un impacto terrible en la gente, generó pobreza y por lo tanto no cabe ninguna duda que se perdieron muchísimos votos, sobre todo en los sectores más pobres de la sociedad, que fueron a los 2 Fernández, y por lo tanto yo creo que esa es la razón muy profunda. Pero además nosotros estamos discutiendo mucho entre nosotros qué hicimos mal en diversos lugares, pero también qué hicimos bien para poder seguir siendo la fuerza de oposición que la Argentina necesita. La Argentina necesita tener una fuerza de oposición importante porque el kirchnerismo tiene una tendencia a quedarse con todo y nosotros creemos que es necesario que haya una importante fuerza de oposición. Bien, le doy la última a Augusto Niesgay, que está del otro lado vía Skype, para preguntarle a Eduardo Amadeo. Augusto. Buen día, Eduardo, ¿cómo está? Bien, Augusto, gracias. Quisiera consultarle porque, dados los últimos resultados en cuanto a la cantidad de infectados en la pandemia, mucha gente se empezó a preocupar por lo que había dicho Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa del fin de semana pasado, que en caso de agravarse la situación, se podía volver atrás en las fases de la pandemia. ¿Usted qué es lo que opina y qué es lo que cree en cuanto a esto, dado que, lógicamente, mucha gente considera de que necesita salir y necesita empezar a volver a la vida normal, pero bueno, también la salud podría verse afectada con esto? Este es el tema más complejo, más difícil que tiene toda la humanidad y que tenemos también nosotros. Si uno lee los diarios de esta mañana, bueno, los chilenos aflojaron y hoy día tienen un desastre, empiezan a aparecer en algunos países la segunda ola, o sea, tuvieron la primera ola, la frenaron, abrieron las puertas y ahora empiezan de vuelta. Esto es muy complicado, muy difícil de manejar. A mí la verdad que la peor noticia del día
sobre todo porque yo soy una persona de más años y por lo tanto estoy entre los de mayor riesgo, es cuando se dice que podría ser que el virus quedara para siempre, que estuviera, no se pudiera derrotar, y por lo tanto estamos condenados a un mundo de andar con barbijo siempre, no poder abrazar y estar guardados. Así que no hay una receta mágica para esto. Esto es todos los días un poquito. Abrir, ver qué pasa, controlar mucho los lugares donde hay mayor contagio, como es el tema de los barrios más pobres, etcétera. No hay una respuesta. Francamente, esto es todos los días. Entonces, yo ayer tuve que ir al centro, yo vivo afuera, en Pacheco. Sí. Ayer tuve que ir a la ciudad de Buenos Aires, me tenía que hacer un pequeño examen, y por lo tanto vi una ciudad de Buenos Aires con muchísima más vida que la que había visto hace 20 días cuando fui de vuelta. Claro. Pero también me pregunto si esto no es un peligro. Así que no tengo una respuesta. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires lo está llevando muy bien. A mí una de las cosas que me parecieron fantásticas es, por ejemplo, lo que están haciendo ahora con los barrios más pobres. Sí. O sea, se metieron adentro de los barrios, casa por casa, buscando una por una todas las personas que pudieran tener fiebre. Yo la verdad que me saco el sombrero con el trabajo que está haciendo Rodríguez Larreta. Está haciendo un trabajo fantástico, pero no tiene solución. No hay una solución mágica, sino es todos los días un aprendizaje. Eduardo, como siempre, gracias por atenderme y por atender a Radio Sónica. Te mando un abrazo grande. Cuídate mucho, ¿eh? Igualmente, muchachos, un abrazo para ustedes. Un abrazo muy grande. Eduardo Amadeo, diputado nacional de Cambiemos, Vamos Juntos, mandato cumplido. Así que le agradezco mucho a todos por darnos esta posibilidad de charlar abiertamente de todos los temas en la mañana del arranque por Radio Sónica.